Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy, si puedo por el jaleo que está habiendo, venía a recomendaros 10 libros que debéis añadir a vuestro TBR de Halloween si os gusta el terror. Bueno, de antemano me voy a disculpar por el ruido que estáis escuchando de fondo. Creo que ya os lo dije en uno de los vídeos anteriores. Tengo casa nueva, pero no me puedo mudar porque no nos han hecho la limpieza de fin de obra, y en mi casa actual están reformando el baño, que está literal pared con esta pared de aquí atrás. Así que, bueno, voy a hacer lo que pueda. Espero que se escuche bien, porque si no, directamente no voy a poder subir vídeo en la época del año más importante para un canal de terror, que es Halloween. Así que vamos a cruzar los dedos, por favor, para que esto funcione. Una vez más, también tengo que deciros que no he sacado ningún libro. Mi habitación ahora mismo es un auténtico desastre, no sé dónde están las cosas, así que hasta que no me mude, los libros van a ir aquí en una imagen. Vamos allá. Pues bueno, chicos, tal y como os he dicho, hoy toca una lista de recomendaciones, 10 libros de terror que tenéis que añadir sí o sí a vuestra TBR de este Halloween. Y bueno, he añadido 10. Sé que es muy difícil que alguien consiga leer 10 libros en un mes, pero así siempre podéis sacar alguna recomendación porque seguramente hay alguno que ya hayáis leído. Vamos allá. En primer lugar, quería recomendaros El Exorcista de William P. Blatty. Es el clásico del terror por excelencia, una de las novelas más importantes del género, también por la relevancia que tuvo su adaptación al cine. Antes de nada, quiero daros el aviso de que esta novela tiene dos versiones, una versión censurada, que creo que es la que he leído yo, y una versión sin censura. No he leído la versión sin censura, pero habiendo leído la censurada, desde luego que recomiendo que intentéis buscar la versión original, la versión sin censura, y si podéis recomendarme la editorial que la tiene, lo agradecería. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Bueno, imagino que sabréis de qué va El Exorcista, pero voy a haceros un resumen muy rápido. Una jovencita llamada Regan empieza a jugar con una ouija, y su madre no tarda mucho en empezar a sospechar que algo raro le está pasando. Tras pasar por varios psiquiatras, no le queda más remedio que recurrir a la iglesia porque tiene la sospecha de que su hija está siendo poseída. Y el resto de la novela, lo que nos vamos a encontrar ahí es este proceso de exorcismo en el que varios curas intentan ayudar a esta pequeña y las nefastas consecuencias que esto va a traer para mucha gente. Es una novela de esas que, bueno, son de obligada lectura, marcaron un antes y un después en el género, tanto, es decir, en el terror, pero tanto a nivel escrito, en novelas, como a nivel audiovisual, en películas, y desde luego que vale muchísimo la pena. Tiene escenas increíbles, está escrita de una forma que en muy pocas páginas, porque el libro es realmente cortito, se nos cuenta una historia tan escalofriante que de verdad os aseguro que no tiene desperdicio. Así que si no habéis leído El Exorcista por cualquier motivo, esta es vuestra llamada a la acción. Escoged este libro para leer este Halloween y os aseguro que no os vais a arrepentir. Y ya de paso estaría bien hacer una revisión de la película también, que no deja de ser un auténtico clásico del cine. Hablando de posesiones y exorcismos, si habéis leído El Exorcista y queréis algo de este estilo, yo os recomiendo encarecidamente Acércate, de Sara Grant. Es una novela también muy cortita y también va de exorcismos, pero es especial. A mí me parece que se asemeja más al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que al Exorcista. Y desde luego que creo que es una novela que da considerablemente menos miedo que El Exorcista. En esta novela seguimos a nuestra protagonista, que es Amanda, que es una mujer de éxito, que de pronto empieza a pensar que hay algo que le está sucediendo. Ella sueña con una mujer en un lago de sangre y por el día empieza a tener comportamientos extraños. Esto la va a llevar a creer que está siendo poseída, pero nosotros como lectores no podemos dejar de dudar si todo esto es cierto o si lo que le sucede a Amanda es que está poco a poco perdiendo la cabeza.
Acércate es una de esas novelas que yo catalogo como mujeres hermosas haciendo cosas horribles, así que ya sabéis que ese género a mí me fascina y obviamente necesito recomendarla. Así que lo dicho, si queréis una novela de posesiones y exorcismos que dé un poco menos de miedo y sobre todo si ya habéis leído El Exorcista, yo creo que esta es ideal. Está publicada por la Biblioteca de Carfax y para mí fue una novela de 5 estrellas, estuvo en mi top de mejores lecturas el año en que la leí, así que pues bueno, entenderéis que me gustó muchísimo. Otra novela que podemos considerar un clásico del terror, esta vez en el ámbito de casas encantadas, es La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Shirley Jackson es una de mis autoras favoritas y La maldición de Hill House me parece una novela tan perfecta que sinceramente creo que es difícil de superar. Una de las cosas que más me gusta de esta historia es la forma en la que está escrita, la forma en la que Shirley Jackson nos cuenta los horrores que suceden en esta casa, los horrores que viven nuestros protagonistas, pero de una forma tan etérea y sutil que simplemente no podemos soltar el libro. Es de esas novelas en las que nos puede parecer que no está sucediendo nada, pero no hay una sola página del libro en la que si estamos prestando atención a lo que se nos está contando no ocurra algo. Es una maravilla de historia, me encanta cómo juega con la ambigüedad y es de esas historias que cuando cerramos el libro y terminamos de leer se nos queda el corazón pesado. En esta novela nos encontramos con un grupo de extraños reunidos por un profesor que van a la mansión de Hill House, que se supone que está encantada y que, bueno, el objetivo es intentar descubrir qué es lo que sucede ahí. Todo empieza de una forma bastante inocente, pero se va a poner realmente serio de cara al final. Y una vez más, esta novela también nos deja con la duda de si todo lo que ha sucedido dentro de la casa es real, realmente había presencias, está encantada, o si simplemente nuestros protagonistas se han sugestionado, algunos de ellos hasta el punto de perder totalmente el contacto con la realidad. Shirley Jackson es una de las autoras que yo recomendaría a todo el mundo, es brillante y esa forma de escribir que tiene a mí me parece realmente única. No he vuelto a encontrarme con ningún autor que escriba ni siquiera remotamente parecido. ¿Podríamos considerar que Cementerio de Animales es otro clásico del terror? Porque a mí, desde luego, que me lo parece. Es una de mis novelas favoritas de Stephen King, es la primera novela que leí del autor y desde luego que es la que más me ha marcado. A mí, Cementerio de Animales, en esa primera lectura me dio auténticas pesadillas, así que es una experiencia que nadie me va a poder quitar. Cierto es que la he releído y en la relectura perdió bastante este efecto que tuvo en mí la primera vez que la leí. Aún así creo que es una novela que se disfruta mucho y además creo que es de las novelas ideales para empezar a leer al autor, así que si no la habéis leído os la recomiendo y sobre todo si todavía no habéis leído nada del autor, si no os habéis animado con su obra, creo que es un muy buen punto de inicio. Esta novela explora el duelo tras la pérdida de un ser querido y nos plantea hasta qué punto seríamos capaces de llegar con tal de traerlos de vuelta. Nuestro protagonista es un padre de familia que se muda con su mujer y su pequeño hijo a un nuevo pueblo porque va a empezar un nuevo trabajo. Y en las afueras de su casa hay un antiguo cementerio en el que los niños enterraban a sus mascotas. Y existía el mito que algunas de ellas volvían. Todo esto se va a venir abajo cuando su hijo sea atropellado y este hombre pierda la cabeza motivo por el dolor de su duelo. Y el resto es historia y tendréis que leerlo. De verdad que creo que es una novela que vale muchísimo la pena. Esas escenas en las que él va caminando a través del bosque por la noche son súper potentes y de verdad que son de esas que se te meten en el cerebro y por la noche te hacen tener sueños raros. Así que muchísimos puntos a Stephen King porque esta novela a mí me pareció para quitarse el sombrero, desde luego. Así que nada, muy recomendada, es de mis favoritas del autor y desde luego que creo que todo el mundo debería darle una oportunidad, sobre todo si estáis empezando con su obra. Esta siguiente novela para mí también debería ser considerada un clásico por algo muy sencillo y es que es una novela que es única en su especie y os estoy hablando de Casa de Hojas. Casa de Hojas es una novela ergódica pero que dentro de este género que es relativamente nuevo, Casa de Hojas se puede adscribir también al terror. La literatura ergódica es un tipo de literatura que exige un esfuerzo por parte del lector, exige que nos impliquemos en la lectura, que tengamos que descifrar códigos, que tengamos que ir hacia adelante y hacia atrás en el libro para comprender el contexto. Vamos, que no es una novela de lectura fácil, ni mucho menos. Requiere tiempo, requiere concentración y requiere mucha paciencia.
pero no lo sé, a mí Casa de Hojas me fascina y es que tiene esa habilidad de meternos en la historia. Es una novela escrita a forma de matrioshka, que le digo yo, y es que son como historias dentro de historias, de forma que esta estructura y la esencia de la historia en sí hace que nosotros sintamos que somos la capa más externa de esta matrioshka y que todo esto que se nos está contando en la novela al final también se nos aplica o se nos puede llegar a aplicar a nosotros, y ahí es donde yo creo que subyace el terror de toda esta historia. En esta novela, tal y como os he dicho, tenemos una historia por capas. La capa interior, la muñequita más pequeña de la matrioshka, es una historia de casas encantadas que me parece sublime, de verdad. Ojalá esa historia esté llevada en algún momento al cine, porque wow. Y es que además está contada a raíz de lo que vemos en las cámaras, porque en teoría es un supuesto documental doméstico. Y es que Navidson, un famoso fotoperiodista, se muda con su familia a una nueva casa y planta cámaras por todas partes para hacer como una película casera. Todo esto se va a venir abajo cuando descubra, en primer lugar, que las dimensiones interiores de su casa son más grandes que las dimensiones exteriores, cosa que es imposible, y en segundo lugar, cuando aparezca en medio del salón una puerta que lleva a un pasillo oscuro y aparentemente infinito, cosa que también es imposible porque obviamente la casa tiene una pared y tiene un final. Esto los va a llevar a realizar varias investigaciones adentro de este lugar impensable e imposible, y allí dentro es donde nos vamos a encontrar el terror. Si tenéis claustrofobia, esta novela se siente bastante intensa, os lo digo yo, que la tengo, y me parece fascinante cómo juega con el miedo a lo desconocido, con la sensación de claustrofobia y agorafobia mezcladas en una misma escena, y con esta sensación de soledad y completo aislamiento del mundo exterior. Esta historia tiene varias capas extra, que es gracias a ellas que nosotros acabamos formando parte de esta historia, pero si queréis saber más de ello tendréis que leerla, y bueno, yo creo que es una de esas lecturas ideales para Halloween. Yo os puedo asegurar que cuando la estaba leyendo, sobre todo la primera vez, notaba todo el tiempo que había alguien detrás de mí observándome, me giraba a mirar el pasillo constantemente y me parece que es una experiencia increíble e irrepetible. Así que si queréis una novela que os haga sentir incómodos, que os ponga en la situación de decir no estoy solo aquí, ¿qué está pasando?, Casa de Hojas es la vuestra. Eso sí, ya os he dicho que requiere esfuerzo y requiere tiempo. Hay muchos capítulos que parecen absurdos, pero tened paciencia porque de verdad que vale la pena. Y ahora que hemos hablado de algunas novelas de casas encantadas y algunas novelas de exorcismos, quiero recomendaros una novela que mezcla ambos, y es La casa del exorcista de Nick Robert. Yo la leí en verano, pero de verdad que cuando la estaba leyendo no dejaba de pensar, ojalá me lo hubiera guardado para Halloween. Es la novela perfecta para esta época del año. Yo la disfruté muchísimo y se lee súper rápido, así que no puedo hacer más que recomendárosla. En esta novela seguimos a una familia que se muda a una casa grande en el campo con muchas hectáreas de terreno, y una vez están en la casa descubren que en el sótano hay una puerta oculta que contiene un pozo sellado. El problema es que conforme entren algo va a empezar a acecharlos en su propia casa, y es que ahí dentro estaba atrapado un demonio. El antiguo propietario de esa casa era un exorcista y al meterse ahí dentro han heredado esa maldición. El demonio que la habita los ha infestado, pero no a la casa solamente, sino también a ellos y a sus mentes. Y es que hay algo que me encantó de esta novela, que me parece que la hace distinta de otras novelas del género, y es el hecho que efectivamente mezcla novela de exorcismos y novela de casas encantadas. Tiene escenas escalofriantes, y una cosa que me fascinó es el hecho de que el demonio era capaz de infestar las mentes de los protagonistas, de los habitantes de esta casa, y no solamente la casa, y los podía hacer ver cosas que realmente no estaban sucediendo. Me gustó muchísimo cómo estaba escrita, me gustó mucho el ritmo, me gustó mucho estos componentes tan originales que la diferencian de otras novelas del género, y sobre todo me gustó este final tan ambiguo, es escalofriante. Cuando llegáis al final, si no prestáis atención, os podéis perder algo que luego llegará al final. No es un problema que os lo perdáis, porque una vez termina la historia os acordáis de ese punto, pero yo sí que me di cuenta que había algo ahí que estaba fallando, y cuando finalmente se resolvió todo fue como, vale, me ha encantado. Así que tenemos otra novela de exorcismos que tiene muchas vibras de novela de casas encantadas y que es muy original y muy única en el género, así que si podéis leerla, desde luego que creo que es la lectura ideal para este Halloween.
no puedo hacer más que recomendárosla, sobre todo si os gustan tanto las novelas de posesiones y exorcismos como las novelas de casas encantadas. Creo que hace una mezcla perfecta de ambos subgéneros y es recomendadísima. Después, si queréis algo que tenga más que ver con el folk horror, sin lugar a dudas, vuestra novela es El ritual de Adam Neville, que además tiene una adaptación a película en Netflix, que a mí me gustó muchísimo también, así que podéis ver tanto la película como leer el libro y funcionan ambos muy bien. En esta novela nos encontramos con un grupo de antiguos amigos de la universidad que suelen hacer viajes juntos todos los veranos y este año les toca una ruta de senderismo por Suecia. El problema es que uno de ellos se va a lesionar de la rodilla y están a mitad camino y deciden que lo mejor que pueden hacer es cruzar hacia el pueblo a través de un bosque virgen. Nefasta idea. El problema es que cuando entren en el bosque no van a tardar mucho en darse cuenta de que hay algo ahí dentro que los está siguiendo y cazando uno a uno y van a tener que luchar por conseguir salvar sus vidas. Es una novela intensa, es una novela muy atmosférica. Esa primera mitad de la novela en la que no sabemos qué es lo que hay en el bosque, no sabemos qué es lo que los está persiguiendo, pero sabemos que estén donde estén, siempre van a estar en peligro. Es increíble, nos sugestiona muchísimo, nos hace meternos totalmente en la historia y yo os juro que sentía como si estuviera con ellos allí, en mitad del bosque, y eso me pareció brillante. Desde luego que creo que es una auténtica joya. La verdad es que suelo tener finales con las novelas de Adam Neville, conforme las estoy leyendo y las termino digo, ay, este final no sé qué me ha parecido, pero conforme más pienso en ellas más me gustan, así que sinceramente no le puedo poner una sola pega y os la recomiendo. También tirando hacia el tema quizás como un poco más de folk horror, tenemos Hex de Thomas Oldhubelt. Es la primera novela que leí del autor y a mí me dio bastante las vibras de Cementerio de Animales porque trata temas parecidos, es decir, trata sobre el duelo y el dolor de perder a un ser querido y de lo que seríamos capaces de hacer para conseguir traerlos de vuelta. Solo que en esta novela nos encontramos con una familia con 2 hijos que se mudan a un pueblo y en este pueblo hay una peculiaridad y es que hay una bruja que murió muchos años atrás, pero que se les va apareciendo a los habitantes del pueblo. Tienen como una especie de red de control llamada Hex para vigilarla. Esta bruja tiene los ojos y los labios cosidos y simplemente se aparece por allí, no hace nada. La cosa se va a volver bastante dura cuando, pues bueno, los adolescentes que le han perdido totalmente el miedo a la bruja empiecen a sobrepasar ciertos límites y esto va a llevar a varias muertes y a esta temática del duelo que os he comentado. Es una novela escalofriante porque nos lleva a ver cómo somos capaces los humanos de deshumanizarnos unos a otros, incluso a esta pobre mujer que murió asesinada cruelmente. A mí me gustó mucho. De las 2 novelas que he leído del autor, creo que esta es la que me gusta más por conjunto, por cómo termina y todo. Eco me gustó muchísimo, pero el final me falló de verdad, me dejó muy fría. Así que bueno, os la recomiendo muchísimo. Tengo pendiente leer la nueva novela del autor que me acaba de llegar, así que espero poder recomendárosla también muy pronto. En siguiente lugar, quería recomendaros una novela que se aleja un poco de la fantasía y maneja un terror más realista. Yo os estoy hablando de Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Esta novela nos plantea en un futuro distópico en el que la carne de los animales es tóxica y venenosa para los humanos y los humanos como sociedad deciden empezar a criar como ganado a personas para comercializar su carne. Es una novela cruda porque realmente parece que la autora, que es vegana, ha entrado en los propios mataderos y se ha estudiado el proceso de cómo se gestiona el mercado de la carne y es realmente escalofriante. Tiene mucho de 1984 esta novela, se nota que bebe de los clásicos distópicos más importantes de la literatura y es algo increíble. De verdad que es una novela que juega contigo, te revuelve las tripas porque en primer lugar está escrita de una forma maravillosa, tiene un lenguaje muy directo, es una novela muy corta que no se va por las ramas, no mete paja, va directa al grano todo el rato, pero además es que tiene unas descripciones tan gráficas que os aseguro que
se cierra el estómago cuando la estás leyendo, y eso que yo no como carne desde hace mucho tiempo. La cuestión es que a mí me encantó, me pareció fascinante, es una de esas novelas que recomendaría a todo el mundo, se la recomendé a John y le encantó. De las que le he recomendado creo que es la que más le ha gustado, así que si tenéis estómago lo recomiendo. No es tan dura como la gente hace creer, o sea, si queréis que os va a dar asco, os lo va a dar, pero es llevadero. Es llevadero, se puede sobrellevar, se puede leer. Eso sí, debo avisaros que tiene una escena de crueldad animal que es bastante dura, pero es una. Digamos que técnicamente es una, aunque la novela entera es una novela que está reflejando la crueldad animal, porque aunque en esta novela se estén matando personas para consumo humano, para consumir su carne o sus pieles o lo que sea, lo que nos está contando es lo que sucede con los animales. Así que aunque técnicamente no se estén matando animales, pues bueno, ya me entendéis. Y en último lugar quería recomendaros una novela que leí el año pasado y que me fascinó y creo que os he recomendado muy pocas veces, que es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Es una novela dura de leer porque pone a sus protagonistas en situaciones muy límites. En esta novela nos encontramos con un grupo de gente, principalmente mujeres, que viven aisladas en la selva. La selva las protege, pero la selva es una diosa hambrienta y exige pagos de sangre a cambio. Todas las mujeres están obligadas a tener hijos, ninguna puede resistirse. Y todos los hijos deben ser entregados a la selva como sacrificio. Así que imaginaros por dónde van los tiros. Es una novela además narrada de forma coral, ya que muchísimos personajes tienen peso en la narración y todos ellos nos cuentan estas vivencias desde su punto de vista. Tenemos la narración de la mujer más anciana, la mujer original, la que huyó primera al bosque y empezó a formar esta especie de comunidad, familia, secta, no sabría cómo llamarlo. También tenemos el punto de vista de los niños pequeños que están destinados a ser sacrificados. Además es una novela que tiene una estructura circular perfecta, de verdad, yo esto no me lo esperaba cuando la estaba leyendo y llegué al final y de pronto todas estas cosas extrañas que sucedían en la selva empezaron a tener sentido y empezaron a encajar así en la línea temporal. Eso me pareció brillante, de verdad es una novela que está súper bien pensada, súper bien escrita y tiene esta estructura tan redonda que hace que sea simplemente perfecta. Es una novela cruel, es una novela dura, es una novela en la que mueren animales y mueren niños y mueren personas y muere mucha gente a modo de sacrificio, a modo de venganzas, es visceral, es sangrienta, pero de verdad que no tiene desperdicio alguno, es una novela de 5 estrellas y si todavía no la habéis leído, espero que le deis una oportunidad porque es que yo creo que simplemente es perfecta. Es maravillosa y tengo muchas ganas de seguir leyendo a Elaine porque esta novela fue una auténtica sorpresa para mí. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de estas y qué os ha parecido, cuál de todas os llama más la atención y qué novela creéis que debería añadir sí o sí a mi TBR de este Halloween. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido de terror 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta lista de recomendaciones. Espero que todo este jaleo no haya molestado demasiado y que este vídeo sea... en fin, sea posible subirlo a YouTube, si no, no tengo nada que subir. Y espero que os apuntéis a alguna de estas novelas y nada, que tengáis un muy buen mes de octubre, muy bueno y terrorífico. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.